También un pequeño comentario siempre sobre el parcial, más que nada, es que yo los invito a que siempre consulten. Consulten si tienen alguna duda de algo que hayan leído, consulten durante las tutorías, no solo se queden en lo que uno ha dado, si han leído algo que les genera dudas, también consulten, no hay ningún tipo de problema, para eso son las tutorías también, para que usted consulte sobre lo que ha leído, porque si a la hora de revisar tanto la tarea como el parcial, he visto algunos, en general, ¿no? Algunas confusiones en cuanto a conceptos, en cuanto a forma de resolver los problemas, así que es necesario que sepan y que tengan la completa confianza de preguntar todo lo que ustedes consideren necesario. No tengan ninguna pena, consulten. Lo mismo para las tareas, consulten porque si no, a la hora que las entregan, terminan entregando cosas que no están del todo correctas. Bueno. Como les decía, vamos a abordar ahora una pequeña parte introductoria, si lo podemos ver así, de la unidad 3. La unidad 3 tiene que ver con conjuntos. La unidad 3 tiene que ver con la parte de conjuntos. Así que vamos a comenzar ahorita a ver lo que vamos a empezar a definir. ¿Me confirman, por favor, si ya les aparece por ahí la pizarra blanca con la parte inicial de conjuntos? Chicos, ¿me confirman si ya les aparece, por favor? Solo escríbanme ahí en el chat un sí o un no. Sí aparece. Bueno, gracias, gracias. Ok, bien. Vamos a comenzar viendo la parte de conjuntos. Creo que no es un concepto nuevo, es algo que ya deberían haber visto ustedes en bachillerato y cosas por el estilo, aunque aquí a veces lo que puede confundir es un poco la notación, ¿no? Vamos a comenzar con la definición de conjuntos que aparece acá y dice lo siguiente. Un conjunto simple y sencillamente es una colección de objetos. Una colección de objetos a la que se le puede agregar a esta pequeña definición que es una colección de objetos donde esos objetos cumplen una determinada característica en común que los permite agruparse, ¿no? Le colocan ahí que es una colección de objetos porque los conjuntos pueden ser colecciones de números, pueden ser colecciones de letras, pueden ser colecciones de palabras, en fin, la definición de conjunto no se remite única y exclusivamente a grupos o colecciones de números, aunque en nuestro caso particular vamos a trabajar más que nada con números, pero no siempre va a ser así, ¿no? Entonces hay que tener claro eso. Los conjuntos no son única y exclusivamente colecciones de números, son colecciones de objetos que cumplen con tener alguna característica en común. Otro dato muy importante que no hay que ver de menos, porque recuerden que ustedes están estudiando para posteriormente en un futuro impartir todos estos conocimientos en una clase. Para eso están estudiando. Entonces, hay pequeños detalles que a veces uno como estudiante pasa por alto, pero que hay que tenerlos muy en cuenta. Uno de esos pequeños detalles es, por ejemplo, lo que en esta pequeña definición también se menciona, y es que se usarán letras mayúsculas como A, B, X para denotar conjuntos. Los conjuntos, de aquí en adelante, en todas las materias que ustedes vean, van a trabajar casi en todas con conjuntos de diferentes tipos de aspectos matemáticos. Y en todos ellos los conjuntos siempre, toda la vida, se van a representar con letras mayúsculas. Diferentes tipos de letras mayúsculas. Las usuales son la A, B, C y D. Pero también ya en materias de mediados de carrera en adelante empiezan a aparecer las letras X mayúscula, Y mayúscula,
Z mayúscula para representar también conjuntos. Entonces, no pierdan de vista eso. Los conjuntos se representan por letras mayúsculas. Otro aspecto importante, los elementos de un conjunto se representan por letras minúsculas. Todos los elementos usted los va a representar por una letra minúscula. Si no sabe qué elemento es, pues le pone una letra, la que usted quiera, pero siempre y cuando sea una letra minúscula. Por lo general, en la mayoría de libros, los nombres que se les dan a los conjuntos están relacionados con los nombres de los elementos, en el sentido que si el conjunto se llama A mayúscula, los elementos se llaman A minúscula. Si el conjunto se llama B mayúscula, los elementos se llaman B minúscula. Y así se va estableciendo una relación entre letra mayúscula para el conjunto, letra minúscula para los elementos, pero siempre siendo la misma letra. Así que por lo general van a encontrar cosas así. Por eso es que no se extrañen que a veces en algunos documentos uno lea, por ejemplo, un elemento A que pertenece a A, por decirlo de alguna manera. Es porque le están llamando A tanto a los elementos como al conjunto, pero cambia que una letra es mayúscula y que la otra letra es minúscula. Otro aspecto importante de los conjuntos, bueno, los símbolos de pertenencia y de no pertenencia. Un objeto A que pertenece a un conjunto X, X mayúscula, se dice que es un miembro o elemento de X y escribiremos A pertenece a X. Escribiremos A pertenece a X. Entonces, aquí estamos usando esta notación, el símbolo de pertenencia. Y también está el símbolo de no pertenencia, que es cuando uno dice que un elemento no pertenece a un conjunto. Parecen conceptos que uno dirá, bueno, ¿y por qué nos están mencionando esto si son cosas que probablemente ya conocemos? Porque muchas veces uno se confunde con otra notación de conjuntos. La pertenencia y no pertenencia se confunde con la inclusión y la no inclusión, que ya más adelante mencionaremos ese concepto. Entonces, a veces uno se confunde, uno como estudiante se confunde contenidos, confunde definiciones, y pues empieza a usar las notaciones cuando realmente no corresponde. Algunos docentes son estrictos en cuanto a las notaciones y por una media notación equivocada ponen malas las cosas. Otros son un poquito más accesibles, pero es cuestión de tener cuidado, ¿no? Bueno, por último, la aclaración, la expresión A pertenece a X puede leerse de varias maneras. A pertenece a X, A es un elemento de X, A está en X. También agregada a estas tres variantes que aparecen ahí, le pueden colocar que A es miembro de X. Es otra forma de representar esta notación. Pueden colocar esto, A es miembro de X. Y bueno, la no pertenencia, la forma de traducirlo sería básicamente agregarle como la palabrita no a cada una de estas formas de leer la pertenencia. Sería A no pertenece a X, A no es un elemento de X, A no está en X y A no es miembro de X. Son diferentes maneras de leerlo. Bueno, esto era con respecto a un primer acercamiento a qué es un conjunto, que resumiendo es una colección de objetos que cumplen una determinada característica en común, cómo se representa un conjunto con letras mayúsculas, cómo se representan los elementos con letras minúsculas, el símbolo de elementos que pertenecen y que no pertenecen a un conjunto. En fin, es un pequeño recordatorio hasta cierto punto de esas pequeñas definiciones. Bueno, hay dos maneras de representar un conjunto. Aquí en el material de teoría de conjuntos, en el material de teoría de conjuntos se mencionan dos formas diferentes de representar o definir un conjunto, como lo queramos ver, y son las llamadas definiciones por comprensión y por extensión. Son las dos formas tradicionales de escribir un conjunto. Cuando nosotros hablamos de un conjunto por extensión significa que usted empiece a numerar o a mencionar, mejor dicho, uno por uno todos los elementos del conjunto. Es decir, si un conjunto tiene 5 elementos, entonces usted empieza a decir uno por uno cada uno de los elementos
de ese conjunto. ¿Quiénes son? Eso significa representar un conjunto por extensión. Y lo podemos ver aquí en el primer ejemplo. El conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4 es un ejemplo muy sencillo, pero vemos que los han representado por extensión porque han puesto la lista de elementos. El 1, 2, 3, 4. Colocar la lista de todos los elementos de un conjunto, quiénes son, especificando ahí qué números o elementos forman el conjunto, a eso se le llama por extensión. Los elementos se ponen separados por una coma, no se ponen de una sola vez todos, se ponen separados por una coma y todo entre llaves. Ahí se le especifica en el material, como lo pueden ver en pantalla. Las llaves se usarán siempre en definiciones de conjuntos, en ambas, tanto por extensión como por comprensión, que ya vamos a mencionar cuál es. Pues la extensión, decía, es mencionar cuáles son todos los elementos del conjunto, nombrándolos uno por uno. ¿Quiénes son? Colocarlos todos. Eso es por extensión. Por comprensión, también se colocan entre llaves, pero cuando uno los escribe por comprensión, lo que uno hace es no escribir uno por uno, los elementos del conjunto, sino que lo que tienen que hacer es escribir una representación simbólica de un elemento en general del conjunto y luego escribir una característica común que cumplan los elementos del conjunto. A eso se refiere con la notación por comprensión. En este ejemplo 2 se le dice, en muchos casos, no es posible o no es fácil dar la lista completa de todos los elementos de un conjunto. En su lugar se da una propiedad o característica, como les decía, que satisfacen única y exclusivamente los elementos del conjunto. Por ejemplo, consideremos el conjunto formado por los números naturales que dividen a 2346. Todos los divisores, por decirlo de otra manera, de 2346. Denotaremos a este conjunto con la letra A mayúscula, es el nombre que se le da al conjunto. Y si quisiéramos, podríamos dar la lista completa de todos los elementos del conjunto A, pero nos tomaría demasiado tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a sacar todos los divisores de 2346. Nosotros podríamos intentar hacerlo y empezar a, a descomponer en producto de factores primos el 2346 y ver cuáles son todos los posibles divisores de este número. Y entonces el conjunto A serían todos esos números que nosotros obtengamos. Eso sería expresarlo por extensión, colocar todos los divisores. Aquí le dan algunos ejemplos, el 2, el 6 y les dicen que pertenecen al conjunto A porque 2 y 6 son divisores de 2346. 7 y un cuarto, por ejemplo, no pertenecen al conjunto A porque 7 y un cuarto no dividen al 2346. Y el un cuarto tiene otra característica adicional, es que estamos hablando de que el conjunto A, ya en la misma definición nos dice, en este ejemplo, que deben de ser números naturales. Deben de ser números naturales. Y en este caso, el un cuarto no es un número natural. Entonces, esa sería otra condición como para descartarlo, ¿no? Pues bien, aquí hemos mencionado ya un par de ejemplos y así podemos ir denotando un montón de números que son divisores del 2346. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo definimos por comprensión? Por comprensión, repito, significa no escribir todos los elementos del conjunto, sino que escribir una propiedad o característica que cumplan los elementos del conjunto. Y aquí está abajo el ejemplo. El conjunto A va a ser igual a todos los n, esto es muy característico de la notación por comprensión. Cuando decimos nosotros todos los n, ese n puede ser cualquier otra letra, K, P, T, la letra que usted quiera. Entonces, estamos diciendo que el conjunto A es el conjunto formado por todos los números, aquí llamados n, de tal manera que esos números cumplen una determinada propiedad. Y esa propiedad se coloca después de esta anotación de los números, se coloca separado por 2 puntos. Pueden ver ustedes aquí que aparecen unos 2 puntos. Los 2 puntos significan tal que, en pocas palabras. Entonces,
Estamos diciendo A es el conjunto formado por los números n, tal que o donde n es un número natural que divide a 2346 o es un número natural que es divisor de 2346. Lo pueden colocar de cualquier forma. El punto es escribir ahí la condición o propiedad que cumplen los elementos de A. Se escribe todo esto entre llaves también y ya tendríamos una notación por comprensión. Repito, lo usual es colocar un nombre general para los elementos, en este caso le han puesto n, luego después de dos puntitos se le coloca la propiedad que cumplen esos n y eso sería ya representar el conjunto A por comprensión. En vez de los dos puntos también pueden usar ustedes en vez de los dos puntos pueden usar una pleca. La pleca también a un que o a un, en este caso, tal, bueno, sí, se traduce normalmente como un tal que, o son todos los n que cumplen cierta condición y cosas por el estilo. Así que ahí tendríamos ya la representación, decía, por comprensión y por extensión de los conjuntos. Ya vamos a hacer al final un par de ejemplos de cómo escribir representaciones numéricas por comprensión y por extensión. En este ejemplo, la forma de representarlo por comprensión no es tan matemática, tan numérica, porque simplemente se escribe en forma de lenguaje tradicional, digámoslo así, la característica que cumplen los elementos, pero no siempre es así. A veces se suele utilizar una notación todavía más matemática para representar los elementos. Bueno, pues aquí tenemos ya las dos formas de representar los conjuntos, que son por extensión, mencionando uno por uno todos los elementos del conjunto. Y repito, ahí serían todos los elementos del conjunto. Si el conjunto es muy grande o si el conjunto es infinito, porque puede ser que sea infinito, se suele representar por unos puntos suspensivos. Uno nombra unos 3, 4 o 5 elementos y luego pone unos puntos suspensivos indicando que continúan. Cuando son conjuntos infinitos y cuando son conjuntos que no son infinitos, pero que son muy grandes o tienen muchos elementos, se suele usar más que nada la notación por comprensión. Así que ahí tienen ustedes que escoger qué notación van a utilizar, a menos que un ejercicio les pida específicamente una de las dos. Bueno. Pasamos a otro concepto importante. Son conceptos, repito, los que vamos a trabajar ahora son conceptos que son bastante básicos, pero que hay que tenerlos muy claros, porque a la hora de los ejercicios, pues igual, uno no sabe si le va a salir algo un poco más complicado, como lo que veremos el sábado, o alguna definición un tanto sencilla, sobre todo para las evaluaciones sumativas también de las que ustedes tienen que hacer los fines de semana. Entonces aquí hablamos de un concepto ahora que es la igualdad de conjuntos. Alguien puede decir, bueno, pero igualdad de conjuntos significa que dos conjuntos sean iguales. Sí, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Pues nuestra lógica, nuestra intuición nos diría que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Y eso es cierto. Dos conjuntos son iguales simple y sencillamente si tienen exactamente los mismos elementos. Cuando los conjuntos son pequeños, es fácil ver si los conjuntos son iguales. Solo comparan ustedes los elementos que tienen y ya. Cuando los conjuntos son algo grandes, pues pueden comparar elementos o pueden tratar de analizar según la forma como se los den por comprensión o por extensión. Ahí a ver. Por comprensión y por extensión, a ver cómo es que se los han representado. Bueno, entonces, aparte de ver que los elementos sean iguales, aquí hay que tener cuidado con una situación. Y antes de entrar en detalle con lo que les está apareciendo ahorita en la pantalla, quiero mencionar el siguiente ejemplo. Imagínense que usted tiene un conjunto A y yo le digo que el conjunto A está formado por los números 1, 2 y 3. Y yo le doy un conjunto B y le digo que el conjunto B está formado por los números
2, 4, perdón, por los números 2, 3, 1. Y si le pregunto si esos dos conjuntos son iguales, ¿qué me diría usted? ¿Son iguales o no son iguales? Sí, son iguales. Sí, correcto. Esos dos conjuntos son iguales. Pero aquí viene una confusión que muchos estudiantes tienen. Cuando uno habla de que dos cosas son iguales, en el caso de conjuntos, uno a veces quiere que sea exactamente igual todo, hasta el orden en que aparecen los números. Y no, para ver si dos conjuntos son iguales, usted solo tiene que basarse en que los conjuntos tengan los mismos elementos. Ya si son conjuntos pequeños y los elementos aparecen en diferente orden, pues eso no importa. Si tienes los mismos elementos, pues los conjuntos son exactamente iguales. Así que en este caso, A y B serían los mismos, el mismo conjunto. A sería igual a B. Esto es fácil de verlo, repito, porque son conjuntos pequeños y podemos ir comparando elemento por elemento. Algunas veces también, algunas veces a modo de trampa, aparecen conjuntos con elementos repetidos. Digamos que apareciera 2 veces el 2. Pues por más que aparezca 4 o 5 veces un elemento en un conjunto, eso puede significar dos cosas. Uno, que ya es un ejercicio como para poner una trampa al estudiante, y otro, que puede ser un error de dedo, que se le haya ido más de una vez un elemento. Pero igual, aunque aparezcan varias veces, se toman como una sola vez para efectos de ver si los conjuntos son iguales. Yo puedo tener en uno un 2 una vez y en otro 3 veces, y pues los conjuntos serían exactamente iguales. Bueno, veamos la definición que aparece aquí en el material. Dice, dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos, es decir, A es igual a B. Esa es la notación para representar que los elementos son iguales. Es decir, A es igual a B si se cumplen las siguientes características. Todo elemento de A también pertenece a B y todo elemento de B pertenece a el conjunto A. Simbólicamente hablando, esto lo podemos representar de la siguiente manera. Si A, un elemento A minúscula, digamos, o bueno, lo voy a colocar como un X. Si X pertenece al conjunto A, entonces X también pertenece al conjunto B. Y la otra condición sería, si X pertenece al conjunto B, entonces X también pertenece al conjunto A. Dicho en palabras más sencillas, ¿verdad? Si los elementos son iguales de los dos conjuntos, pues los conjuntos exactamente iguales. Dos conjuntos A y B no son iguales si existe un elemento, por lo menos un elemento de A que no pertenezca a B o viceversa, un elemento de B que no pertenezca al conjunto A. En ese caso, los conjuntos no son iguales. Con un elemento que no tengan en común, entonces los conjuntos, repito, no van a ser iguales. Y aquí nos ponen un primer ejemplo. Consideremos el conjunto A formado por los números 1, 4, 5 y B el conjunto formado por los números 4 y 5. No son iguales los conjuntos, pues A es distinto de B porque el elemento 1 que pertenece a A pues no está en B. Por esa discrepancia es que los conjuntos no son iguales. Bueno, cuando dos conjuntos no son iguales, pues usamos la notación tradicional de desigualdad. A diferente de B, A no es igual a B, etc. Luego nos dan un ejemplo, el 2.6, donde nos dan, fíjense bien, en este caso nos dan dos conjuntos, el A y el B. En este caso del conjunto A y el conjunto B, un conjunto está representado por extensión, que es el B, porque nos están dando los elementos uno por uno como están definidos. Aquí hay una llave de más que no va. Ahí tomen en cuenta eso, error de dedo. Pero el conjunto B está representado, repito, por extensión, pues nos están dando elemento por elemento los números que forman el conjunto B, que son el 2, 0, 16 y 54. Mientras que el otro conjunto, el conjunto B, nos lo están dando, el conjunto A, perdón, nos lo están dando por comprensión. El conjunto A no me están diciendo puntualmente quiénes lo forman, pero sí me están dando una representación simbólica. En este caso, fíjense que no le ponen n, sino que le ponen 2n cubo,
Me están diciendo que los elementos tienen la forma 2n cubo. Y la característica que cumplen esos elementos, ¿cuál es? Bueno, los elementos son de la forma 2n cubo, donde esa letra n es un número natural, según nos dice acá. N pertenece a los naturales. Y n es mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Es decir, n es un número natural y además n está entre 0 y 3, incluyendo el valor de 0 y el valor de 3. Veamos qué elementos tiene el conjunto A. Para sacar los elementos del conjunto A cuando uno se lo dan por comprensión, uno solamente tiene que ir variando los datos de la letra que aparece en el conjunto. Por ejemplo, acá sabemos que la n está entre 0 y 3. Entonces, n puede tomar el valor de 0, de 1, de 2 y de 3. Esos son los valores que va a tomar n. Fíjense bien en los símbolos de desigualdad, en estas notaciones. Hay que fijarse si la desigualdad es estricta. Estricta significa que solo es menor o mayor. O si la desigualdad también incluye la igualdad, si es menor o igual o mayor o igual. En este caso, pues incluye la igualdad. Por lo tanto, bueno, para el conjunto A, empezamos a variar los valores de la n. Si la n vale 0, 2n cubo, pues nos da 0. Si la n vale 1, 2n cubo nos da 2. Si la n vale 2, 2n cubo nos va a dar 16. Y si la n vale 3, 2n cubo nos va a dar 54. Solo es que cambiar la n por cada uno de los valores que puede tomar. Y ahí termina nuestro conjunto A. Tiene 4 elementos, los mismos que B. Y aunque aparecen en desorden, pues eso no importa. Aparecen en diferente orden en A y en B, pero tiene exactamente los mismos elementos y por lo tanto el conjunto A es igual al conjunto B. Así que ahí tendríamos un ejemplo de dos conjuntos que no son iguales y un ejemplo de dos conjuntos que sí son iguales. En este caso, lo importante de este ejemplo, más que ver que son iguales, es empezar a ver cómo se analizan los conjuntos cuando a uno se lo dan por comprensión. Tener mucho, pero mucho cuidado en cómo uno los analiza. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Vaya, ok. Lo del n cubo, ¿la sustitución, Erika, o la forma de representarlo simbólicamente? O la pregunta no sé si será, ¿por qué es que ahí es 2n cubo? Ah, cuando los iba sacando. Vaya, simplemente de evaluar, en vez de la n, por ejemplo, irle colocando el 0. Vaya, cuando n valga 0, le va a quedar 2 por 0 al cubo, eso es 0. Cuando n valga 1, le va a quedar 2 por 1 al cubo, eso es 2. Cuando n valga 2, le va a quedar 2 por 2 al cubo. Entonces, 2 al cubo es 8 y 8 por 2 es 16. Cuando n vale 3, en este caso, le voy a poner acá, es 2 por 3 al cubo. Solo cambia el valor de la n. Lo evalúa, por decirlo de otra manera, 2 por n al cubo. Entonces calcula 3 al cubo, que le va a dar 27, y luego ese 27 por 2, y eso le va a dar 54. Solo es de ir variando, evaluando, perdón, los diferentes valores de n en el 2n cubo. Así como puse ahí para el n igual 3, es de ir evaluando los otros valores en n.
No sé si ahí estamos bien, Erika. Ok, perfecto. Bueno, esa anotación del 2n cubo, en la mayoría de ejercicios, pues ya le va a aparecer la forma que van a tener los elementos. 2n cubo, n cuadrado, 3n, 4n, cosas así. Casi siempre ya va a aparecer. Pero algunas veces, como lo veremos en algunos ejemplos más adelante, usted va a tener que definir esa forma. Y eso, definir la forma que van a tener los elementos, también depende mucho de la condición. En un momento vamos a ver cómo podemos aprender a definir eso. Bueno, sigamos. Hay conjuntos especiales a la hora de estar trabajando con toda esta parte de teoría de conjuntos. Y entre algunos conjuntos especiales tenemos el conjunto vacío y el universal. El conjunto vacío y el conjunto universal, a lo largo de toda su carrera, habrán materias donde van a tomar una relevancia, una importancia extrema, porque hay algunos temas y contenidos de algunas materias que se centran mucho en que usted sepa quién es el conjunto universal y quién es el conjunto vacío. El conjunto vacío, como su propio nombre lo indica, es aquel que carece de elementos. Hay muchos autores que suelen usar la frase de que el conjunto vacío lo tiene todo y a la vez no tiene nada. ¿Por qué? No tiene nada porque es un conjunto que no tiene elementos, es vacío. Y lo tiene todo porque es un conjunto que, aunque no tiene elementos, cumple casi cualquier propiedad que usted quiera utilizar de conjuntos. Por eso dicen, es un conjunto que no tiene nada o que tiene todo y no tiene nada. Pues bueno, el conjunto vacío es aquel conjunto, repito, que no posee elementos. Veamos algunos ejemplos. Aquí nos dan a nosotros 4 conjuntos representados por comprensión, porque no me están diciendo quiénes lo forman, solo la forma que tienen y la propiedad que cumplen. El primer conjunto, por ejemplo, me dice que son los n que pertenecen a los naturales, tal que n está entre 1 y 2, pero sin considerar el 1 y el 2. ¿Quiénes son los números naturales que están entre 1 y 2? No hay. Números naturales que estén específicamente entre 1 y 2, no hay. ¿Ya? Entonces, por eso es que se dice que ese conjunto es vacío. Porque no hay ningún número que cumpla con esa condición. Ahora bien, el segundo ejemplo, lo voy a enumerar acá. El segundo dice, todos los Q minúsculas que pertenecen a Q mayúscula son los racionales, de tal manera que Q es menor que 0 y sea mayor que 7, pidiendo un número que cumpla con ser racional y aparte ser menor que 0 y al mismo tiempo mayor que 7. Aquí vamos a ir incorporando ya toda el álgebra de proposiciones que usted ya vio en las unidades anteriores. Y es que recuerde que cuando expresamos algo con un y, para que eso se cumpla, las dos condiciones deben de cumplirse, ¿no? Entonces no hay ningún número que sea al mismo tiempo mayor que 7 y menor que 0. Por lo tanto, el 2 no tiene ningún elemento. Siguiente ejemplo, el número 3. Los R que pertenecen a los reales, tal que R cuadrado es menor que 0. Le está diciendo que son todos los elementos llamados R, son todos los números que cumplen con que su cuadrado es menor que 0. No hay ningún número que elevado al cuadrado sea menor que 0. Todo número elevado al cuadrado siempre le va a dar un número positivo o en el peor de los casos le va a dar 0 cuando el número específicamente es 0. Entonces, el ejemplo 3 tampoco tiene ningún elemento dentro de ellos. Y en el ejemplo 4, los x que pertenecen a los reales tal que x cuadrado más 1 es igual a 0. Esta última condición, si la queremos entender mejor, también significaría que x cuadrado es igual a menos 1. Es decir, el conjunto 4 está buscando números reales que cuadrado es igual a menos 1. Ningún número real cuyo un valor negativo. Por lo tanto, pues también es un conjunto vacío. Entonces, esos 4 ejemplos representados por comprensión son ejemplos de conjuntos que no tienen elementos y por lo tanto son ejemplos de conjuntos
vacíos. ¿Y cómo se representa el vacío? Pues se representa, aquí está el símbolo, el conjunto vacío, se representa por una cero, un poquito más grande de lo normal, digamos, un cero, una especie de cero con una línea diagonal marcándolo, ¿no? Ese es el conjunto vacío. Hay que tener mucho cuidado con la notación. El conjunto vacío no se escribe entre corchetes, no se escribe entre llaves, no se escribe entre paréntesis, no. El vacío se escribe solo así, el símbolo de vacío y nada más. Si en algún momento usted ve esta representación, llaves, símbolo de vacío y luego otra vez ahí la llave, si usted ve esa notación, eso no es conjunto vacío. Eso significa un conjunto cuyo elemento es a su vez otro conjunto, que es el conjunto vacío. Más adelante vamos a ver un poco más a fondo qué significa esto de un conjunto cuyo elemento sea otro conjunto. Pero que se escriba el vacío entre llaves, repito, eso es otra cosa, eso no es el conjunto vacío, ese es un conjunto que tiene como elemento al conjunto vacío, es un conjunto de conjuntos, por así decirlo. Así que cuidado con esa anotación. Lo aclaro porque es muy común que el estudiante se confunda y el conjunto vacío lo pone también entre llaves. Bueno, el otro conjunto especial es el conjunto universal. El conjunto universal es considerado como el conjunto de todos los objetos en discusión para un problema específico. Este conjunto normalmente será especificado al principio de un problema sobre conjuntos y reservaremos la simbología U mayúscula para representarlo. El conjunto universal en determinados temas de la teoría de conjuntos se utiliza, como por ejemplo en lo que veremos en otra tutoría sobre operaciones con conjuntos o lógica o álgebra de conjuntos, como se le llama en otros contenidos, pues ahí se va a utilizar eso también. Pero no es una notación que siempre se utilice. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, vamos a trabajar con todos los números reales, pues entonces los números reales es nuestro conjunto universal. Como la misma definición lo dice, el conjunto universal es el conjunto que está formado por todos los elementos en discusión del problema. El conjunto universal se suele utilizar cuando nosotros vamos a trabajar con un conjunto, pero de ese conjunto no lo vamos a usar todo, sino solo una parte. Cuando nos viene la necesidad de usar nada más una parte de un conjunto, entonces decimos, bueno, el conjunto completo es el universal y la parte que yo voy a tomar, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, en esos ejercicios es donde uno suele escribir la notación de la U. Y en otros casos, y lo pueden leer en el material, esta última definición de conjunto universal está en el material de teoría de conjuntos 2. Ahí pueden leer que también hay una observación muy importante y es que dice que en algunos casos el conjunto universal ni siquiera se nombra como U y no se menciona en el caso que no sea necesario. O sea, algunas veces sí se va a mencionar como U y otras veces pues simplemente no. Cuando no sea necesario, pues no se menciona y cuando sí sea necesario, pues entonces se utiliza la notación del conjunto U, del universal. Bien, mencionado esto, vamos a hablar de algunos conjuntitos que ustedes ya deberían conocer muy bien, pero que por lo que vi, tanto en el parcial como en la tarea, creo que algunos todavía tienen una leve confusión. Cuando ustedes estén resolviendo ejercicios de lógica, lean bien los enunciados y lean bien en qué tipo de conjunto están trabajando. Porque por ahí no recuerdo si fue en la tarea o en el examen, habían unas expresiones, unas proposiciones de determinar si eran verdaderas o falsas, y había una creo que decía que x cuadrado era igual a 1, creo que decía. Y entonces varios decían que según los cuantificadores ahí, algunos dijeron que era verdadero, otros dijeron que era falso, no recuerdo cuál de las dos soluciones era, pero la cosa es que lo que argumentaban era que solo había un número que elevado al cuadrado daba 1. Y eso no es cierto. Está en el 1 y está el -1. Hay dos números que elevado al cuadrado daba 1.
Había otra que creo que era que x al cuadrado daba 5, creo, si no me equivoco, que x al cuadrado daba 5. Y entonces algunos argumentaron que no existía ningún número que elevado al cuadrado diera 5, porque 5 no tenía raíz cuadrada exacta. Pero no se percataron que el enunciado del problema decía que consideraran que estaban trabajando en los reales. Y en los reales sí hay números que elevado al cuadrado daba 5. Por ejemplo, raíz cuadrada de 5. Entonces hay que tener mucho cuidado en leer bien siempre en qué tipo de conjuntos nosotros estamos trabajando. Y hay que tener también mucho cuidado de saber interpretar bien los conjuntos, sobre todo porque hay algunos por ahí donde hay algunas confusiones. Los conjuntos elementales son los naturales, que son los que están representados por la letra N mayúscula, que están viendo acá, los naturales, los enteros, que se representan por la Z mayúscula, los racionales, que son los que se representan por la Q mayúscula, los irracionales, los de la Q prima, y los números reales. Vaya, los naturales son todos aquellos números que nos sirven para contar, al menos así es como la mayoría de profesores se lo definen a uno en educación media. Son todos aquellos que sirven para contar. Y es cierto, los que nos sirven para contar son el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puntos suspensivos, porque eso se va hasta infinito. Aquí está lo que les decía, una representación por extensión, porque vamos nombrando uno por uno los elementos de los naturales, pero como son infinitos y nunca terminaríamos de ponerlos todos, pues se le ponen los puntos suspensivos. Los enteros son los naturales, por decirlo así, los naturales tanto positivos como negativos, incluyendo el cero. Y aquí vamos a detenernos un poco y hacer una observación. El cero no forma parte de los números naturales. Hay muchos autores y muchos documentos que dicen que sí, que el cero forma parte de los números naturales, pero el convenio por ahora es que el cero no pertenece a los números naturales. Los naturales van del 1 en adelante. El cero pertenecería a partir de los enteros. Bueno, los números racionales. Los racionales son todos aquellos que usted los puede escribir como fracción, ¿ya? Todos los que los puede escribir como fracción, por eso dice que Q es igual a todos los números de la forma M sobre N. Ese M sobre N le está diciendo que son todos aquellos números que los puede escribir como fracción, donde tanto numerador como denominador son números enteros, pero el denominador tiene que ser específicamente distinto de cero. Es decir, un número racional es todo aquel número que usted lo puede poner como fracción. Arriba, el numerador puede tomar cualquier valor que a usted se le ocurra siempre y cuando sea un entero. Y en el denominador puede colocar también cualquier valor que usted quiera, excepto el cero. De ahí cualquier número entero. Esta definición de racionales, por favor, apréndasela porque más adelante, cuando entremos a la parte de demostraciones, métodos de demostración en esta materia, tocará ocupar en más de una ocasión esta definición de números racionales. La vamos a utilizar y pues habrá que recordar qué son los números racionales. Así que recuerde, los números racionales no solo lo vea como que, son fracciones. Son todos aquellos números que usted los puede escribir como fracción de la forma M sobre N. En algunos materiales más comúnmente le ponen P sobre Q, donde los dos números, numerador y denominador, pueden ser valores enteros cualquiera, exceptando el denominador que no puede valer 0. Ahora bien, aquí a veces uno se confunde, porque si yo le digo, mire, ¿cuál de los siguientes números es un racional? Si yo le pongo 2/3 y le pongo 3, ¿cuál de esos dos números es un racional? ¿2/3 o 3? ¿Cuál es un racional y cuál no? Ajá, vamos a ver. ¿Cuál de los dos números es un racional y cuál no? ¿2/3 es racional? ¿Sí o no? ¿Cuál sí y cuál no?
Hola. Ajá, chicos, ¿qué pasó? Bueno, ok. Entonces, en este caso, el 2/3 y el 3, ambos son números racionales, tanto el 2/3 como el 3. Si bien es cierto que puede existir confusión porque el 3, por ejemplo, no está como fracción y a uno lo primero que se le viene a la mente es que los racionales son solo fracciones, pero la definición es que los racionales son todos aquellos que usted puede poner como fracción y en el caso del 3, el 3 usted lo puede poner como diferentes fracciones, lo puede poner como 3 entre 1, lo puede poner como 9 entre 3. Entonces, el 3 y el 2/3, los dos son números racionales. De hecho, todos los números enteros en sí son racionales. Todos los naturales son racionales también. Los irracionales son todos aquellos números que no son racionales. Esa es una forma hasta cierto punto bonita de verlo. Los irracionales son todos los que no son racionales, es decir, son todos aquellos que no se pueden expresar como fracción. Erróneamente, a veces uno dice que los irracionales son todos aquellos que son decimales, pero lo que pasa es que hay algunos decimales que también son racionales. Por ejemplo, 2/3 tiene su representación decimal. Entonces, la idea de los irracionales lo pueden ver como que los irracionales son todos aquellos números que tienen representación decimal, pero que no se pueden de ninguna manera escribir como una fracción racional. Por ejemplo, algunos números que son irracionales son todas las raíces cuadradas que no son exactas. Raíz de 2, raíz de 5. El número pi, por ejemplo, también es irracional. El número e, esos son ejemplos de números que son irracionales. Tienen su representación decimal, pero no los puede escribir usted como una fracción. Alguien dirá, mire, pero el pi lo puedo poner como pi entre 1 y es una fracción, pero el pi no es un entero. Y recuerde que la condición para los racionales es que se puedan escribir como fracción donde el numerador y el denominador sean a su vez enteros. Entonces esos son los irracionales. Después tenemos los reales. Los reales son, en términos muy sencillos, la unión de todos los cuatro conjuntos anteriores. La unión de los naturales con los enteros, con los racionales y con los irracionales. La unión de todos ellos. Hay una relación entre ellos que es que un conjunto está metido dentro de otro. Por ejemplo, los naturales, todos los naturales son enteros, es decir, los naturales están metidos en los enteros. Los enteros, todos ellos son racionales, o sea que los enteros están metidos en los racionales. Y los racionales, todos son reales, o sea que los racionales están metidos en los números reales. O sea que hay una especie de inclusión, ¿no? De un conjunto en otro. Uno está incluido en los demás, excepto los irracionales, ellos no están relacionados con los demás, a menos que los irracionales estén incluidos en los números reales. Bueno, pasamos a otra situación importante y son los intervalos. Cuando hablamos de conjuntos, unos conjuntos muy importantes a nivel de matemática que nosotros tenemos que tomar en cuenta son los intervalos. ¿Por qué? Pues los intervalos lo van a usar ustedes a cada rato. De aquí en adelante en todas las materias van a trabajar con intervalos y siempre es necesario que usted se sepa la representación de los intervalos y que evite cometer algunos errores tradicionales. Por ejemplo, tenemos la notación en este caso de los intervalos cerrados,
los intervalos abiertos, todos ellos representados por comprensión. Aquí no podemos colocarlos como extensión porque cuando hablamos de intervalos estamos hablando de conjuntos de números reales, una pequeña porción de los números reales, y no los podemos ir nombrando uno por uno porque nunca se terminaría. Entonces suele representarse por comprensión. Y tenemos 7 diferentes manifestaciones para representar cada uno de esos intervalos. Está la forma por comprensión y está la notación en términos de intervalos. Por ejemplo, el clásico intervalo cerrado AB, que es la primera representación, se suele representar como todos los X que pertenecen a los reales, tal que X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Estamos usando el símbolo de desigualdad, incluyendo la igualdad en ambos extremos. El intervalo abierto es aquel que se representa en forma de comprensión con los símbolos de desigualdad estrictos, es decir, estrictamente mayor que A y estrictamente mayor que B. Noten cómo las 7 representaciones de intervalos empiezan diciendo X que pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que el número X es un número real y luego le ponemos la condición. También podrían venir ustedes y decir esto. Son todos los X, tal que X pertenece a los reales y X mayor o igual que A, menor o igual que B. O sea, podrían poner también la condición como un y, indicando qué tipo de número debe de ser y la condición que va a cumplir. No necesariamente así como aparecen estos 7 enunciados. Esa es una forma alternativa. Pues el chiste de estas representaciones es la desigualdad al final de cuentas. En la número 3 y en la número 4, que son intervalos semiabiertos o semicerrados, como lo quiera ver, abiertos en un extremo, cerrados en el otro, pues un extremo lleva el menor o igual, el otro extremo lleva el menor nada más, no lleva el igual, y por eso son intervalos semiabiertos y semicerrados. Va cambiando, si se fijan en las primeras 4, solo cambia el hecho de si es una desigualdad estricta en los dos extremos o no, o si es una desigualdad estricta en uno de esos dos extremos. Del 5 al 8 son los intervalos que se van hacia infinito positivo o que vienen de infinito negativo. Me imagino que en álgebra ya estarán viendo o van a ver toda esta notación de intervalos también, solo que ahí no desde el punto de vista de la notación por comprensión, sino la notación de paréntesis y corchetes. Pero bueno, cuando ya son intervalos que se van a infinito o que vienen de menos infinito, la representación solamente por comprensión solamente lleva una desigualdad. Y aquí decimos en el número 5, que son los intervalos de A a infinito, son todos los X que pertenecen a R, tal que X es mayor o igual que A. Todos los valores mayores o iguales que A, cuando está cerrado en A. Si en A estuviera abierto como en el numeral 6, pues se coloca X mayor que A estrictamente. Si en el número 7, que son los que vienen de menos infinito, entonces colocamos X menor o igual que B, cuando va cerrado en B. Y en el número 8, X menor que B, cuando va abierto en B. Entonces, en estas 8 representaciones, solamente es jugar con el símbolo de desigualdad. Si es una desigualdad estricta, estricta es cuando va abierto el intervalo, o si es una desigualdad que incluye exactamente la igualdad, que es cuando va cerrado el intervalo. Entonces, esas son 8 representaciones por comprensión. No sé si hay alguna pregunta acá. Estas representaciones hay que tratar de entenderlas porque en algunos ejercicios puede que más adelante se le pida que represente por comprensión algunas uniones o intersecciones de intervalos, algunas operacioncitas por ahí. Entonces siempre es bueno tener claro cómo se representa cada uno de los diferentes tipos de intervalos que hay. ¿Preguntas? Yo subo una preguntita, ¿qué Diga. significa acotado? ¿Perdón? ¿Acotado? ¿Qué significa? Bueno, yo no quería usar mucho el término acotado porque es un término que ustedes deberían ver más a ciencia cierta cuando lleven cálculo diferencial. A partir de ahí empiezan a usar más el término acotado, pero digamos que
sin entrar en una definición matemática formal, acotado es cuando usted sabe que algo tiene un límite. Cuando usted, por ejemplo, tiene un conjunto y quizás no sepa cuál es el final de ese conjunto, pero sabe que tiene un tope, digamos así. Sabe que hay algún número de donde ese conjunto no va a pasar. Probablemente no sepa cuál es el último elemento del conjunto, pero sabe que eso tiene un tope. Por ejemplo, acá le dicen que el intervalo no es acotado a la derecha, digamos en el 5. Le dice que el intervalo no es acotado a la derecha. ¿Qué significa eso? Que no tiene un tope a la derecha porque se va hasta más infinito, o sea, no hay una parte donde termine, no es acotado a la derecha. En los primeros 4 le dice que el intervalo es acotado. ¿Acotado qué significa? Significa que usted sabe que hay un determinado punto de donde no va a pasar. Hay un punto donde dice, bueno, yo no sé dónde va a terminar, pero de aquí no pasa. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el 2 tenemos un intervalo abierto AB. Si vemos un ejemplo en concreto, digamos el intervalo 2, 3, por ponerle un caso, sabemos que son los números que van de 2 a 3, el intervalo 2, 3. Entonces, como es abierto, significa que el 2 y el 3 no se toman. Aquí lo voy a poner por acá. El intervalo 2, 3 sería, digamos que estos son los números reales, pongo aquí el 2, pongo aquí el 3, y son todos estos numeritos del intervalo 2, 3. Ese conjunto, sabemos que el 2 y el 3 no pertenecen al conjunto porque es abierto, pero cuando me dicen que es acotado es porque yo no sé dónde va a terminar, porque el 3 no se toma y el número más pequeño antes de 3 no sé cuál es porque estoy con los reales. Pero aunque no sé cuál es el último elemento, sí sé que de 3 no va a pasar, ¿ya? O sea, tengo un tope en ambos lados del intervalo. Ni van a haber valores mayores a 3, ni van a haber valores menores a 3. Eso significa, en términos muy empíricos, la palabra acotado. Tener un conjunto donde yo sé que de un determinado valor no pasa para un lado o para el otro. Y en los últimos 4 le dicen que no es acotado a la derecha o a la izquierda porque sé que en el 5 y 6, por ejemplo, sé que en la parte de abajo hay un valor de donde no va a pasar, que es A, si lo veo hacia abajo. Pero si lo veo para arriba, hacia la derecha, no tiene tope. No hay ningún valor que lo delimite, digámoslo así. Entonces lo puede ver como una delimitación también. Eso es lo que significa empíricamente, digamos, insisto, la palabra acotado. No sé si más o menos se capte la idea. Sí, sí, me quedó claro. Ok, Sí. perfecto. Sí, Bueno, sí, algo así lo pensaba yo también como un límite, pero quería sí, correcto, es confirmación. como un límite, una delimitación. Lo que pasa, como les digo, no es tan usual que uno aquí use la palabra acotado, sino más adelante, ya en los cálculos, cálculo diferencial, cálculo integral, ahí aparece bastante la palabrita acotado, pero es bueno aclararlo también. Bueno, Ok, así es. ok. Bueno, sigamos. Subconjuntos, vaya. Los subconjuntos es cuando nosotros trabajamos con un conjunto grande, digamos el universal o un conjunto X, Y, qué sé yo, o ABC, y de ese conjunto grande nosotros extraemos una pequeña parte de elementos, lo que a usted se le ocurra. Entonces, cuando yo tengo un conjunto grande y de esos extraigo una pequeña parte de elementos, a esa pequeña parte extraída es a la que nosotros le llamamos subconjuntos. Por poner un caso, yo tengo el conjunto A formado por los números 1, 3, 5, 10 y 12, digamos. Entonces vengo y saco de ese conjunto A, saco el 1, 3, 5 y saco otro conjunto que sea 5, 10, por ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a sacar de un determinado conjunto una pequeña porción de él, esos ya son los llamados subconjuntos. Entonces, la definición formal que es, si yo tengo que A y B son dos conjuntos, diremos que A es un subconjunto de B, si todo elemento de A también pertenece a B. Entonces, ahí me lo están planteando con la notación diferente a la que yo he usado, porque ahí dicen A subconjunto de B, y yo el ejemplo lo he puesto como B subconjunto de A. Quizá para que pegue con la anotación le voy a poner B al primero y A al segundo. Ahora sí, B subconjunto de A.
Entonces, si yo tengo un conjunto determinado y yo repito, empiezo a sacar pequeñas partes de ese conjunto, eso sería ya para mí un subconjunto. En este caso, A y C son subconjuntos de B, porque A y C son pequeñas porciones de elementos que tiene el conjunto B. Para hacer un subconjunto, todos los elementos tienen que pertenecer al conjunto más grande. Es decir, yo a la C le puedo agregar el 7, por ejemplo, pero si al conjunto C le agrego al 7, ya no es subconjunto de B, porque tiene elementos de B, pero tiene elementos que no están en B. Entonces, un subconjunto es, repito, una pequeña colección o una pequeña parte del conjunto más grande con el cual se está trabajando. Casi siempre uno trabaja con el conjunto universal, el U, y de ese U empieza uno a sacar diferentes porciones. Y cada una de esas pequeñas porciones o pequeña cantidad de elementos, a eso le llama uno subconjuntos. La forma de representar subconjuntos aparece en esta definición, que es esta que estoy encerrando en color rojo, que se lee A incluido en B. Cuando nosotros colocamos este símbolo de inclusión con un símbolo igual abajo, significa A incluido o igual a B. Tenemos entonces estas notaciones. A incluido o igual a B, y también tenemos A incluido en B. Este símbolo funciona muy parecido al menor y menor o igual. Cuando no lleva la rayita horizontal en la parte de abajo, significa que el conjunto A es un subconjunto de B, donde A está completamente metido en B. Pero cuando lleva el símbolo de rayita abajo, significa A incluido o igual a B. Eso significa que A puede pertenecer o puede formar parte de B, pero que también en un momento dado A puede también ser igual a B. En muchas materias, cuando nosotros no conocemos quiénes son los elementos de un conjunto y de un subconjunto, se suele usar la notación de incluido o igual, porque como no sabemos qué elementos tienen, podemos decir que es un subconjunto o que pueden ser iguales. Cuando ya nosotros sabemos qué elementos tienen, sí podemos decir con toda tranquilidad si es un subconjunto con una inclusión estricta o si son conjuntos exactamente iguales. Entonces, ese es el símbolo de inclusión. Aquí es donde yo al inicio les decía que procuraran no confundir los símbolos, porque cuando nosotros decimos que un elemento pertenece a un conjunto, usamos el de pertenencia que veíamos al inicio. Pero cuando vamos a relacionar o a comparar dos conjuntos y a decir si un conjunto está metido en otro o si un conjunto está incluido, ahí ya no usamos el símbolo de pertenencia, sino que usamos el símbolo de inclusión, que es este que nosotros estamos viendo acá. Viene siendo como una C, solo que es una C un poco más estirada, o si lo queremos ver de otra manera, digamos que es una U de lado, una U no tradicional vertical abierta hacia arriba, sino una U de lado. Y el símbolo de inclusión puede ir abierto en ambas direcciones, es decir, aquí lo he escrito yo abierto, digamos, hacia la derecha, pero también puede ir abierto hacia la izquierda. Cuando lo ponemos abierto hacia la izquierda, ¿sí? Abierto hacia la izquierda, pues lo que significa es que el conjunto más grande es el que esté en el lado donde está abierto. O sea que la primera forma que yo le he puesto, a la que le he puesto ahí primera, significa A incluido en B. B es más grande que A. La segunda es lo mismo, A incluido en B. B es más grande que A porque B queda del lado donde está abierto el símbolo. Lo aclaro porque, insisto, uno no sabe qué documento va a leer en algún momento y a veces utilizan ambas notaciones. Entonces es bueno saber que las dos significan inclusión y que para saber quién está incluido en quién, usted siempre vea el lado que está abierto. El lado o la letra que esté en el lado donde va abierto el símbolo es el más grande. Similar pasa con los símbolos de desigualdad. No sé si alguna vez lo habían notado, pero el número que queda donde la desigualdad está abierta, donde se está formando la V, ese número siempre es el más grande. No importa si va abierto hacia la derecha o hacia la izquierda, ese es el más grande. Lo mismo acá con la inclusión. Bueno, entonces en este caso en concreto, en este ejemplo, nosotros tenemos que A es un subconjunto de B
No le pongo el igual porque sabemos que no son iguales. Y C también es un subconjunto de B. Cuando ustedes utilicen una C mayúscula y el símbolo de inclusión, siempre traten de hacer el símbolo de inclusión un poco más alargado, que se note la diferencia entre la C y el símbolo de inclusión, porque a veces suele que no identificarse. Y bueno, así como yo he sacado aquí un subconjunto de 3 elementos y un subconjunto de 2 elementos, también, como la idea es sacar una porción, una parte del conjunto grande, unos conjuntos o subconjuntos que son especiales aquí, pues son los unitarios, es decir, yo le voy a poner aquí una M y puedo tomar solo un número, digamos el 1. Cuando yo tomo un número y le escribo entre llaves, pues estoy diciendo el conjunto que solo está formado por el 1. Y en este caso, el M también es un subconjunto de B. M también es un subconjunto de B. Así que, diga, no sé si quiere decir algo. Sí, una pregunta. Yo tenía entendido que, o sea, solo la U acostada, pongámoslo de este modo, Ajá. significa que es un subconjunto. Pero yo tenía Sí. entendido que con la rayita abajo era subconjunto. Eso me ha confundido un poco. No. Es que con la rayita abajo también significa subconjunto, pero la rayita abajo significa, ¿cómo se lo explico? Vaya, como le decía, cuando usted no sabe cuáles son puntualmente los elementos, usted puede decir que A es subconjunto de B, así. Uno le pone la rayita abajo cuando no sabe si es un subconjunto o si es el conjunto completo. Es que vaya, se lo voy a Ah, explicar de la siguiente manera, para que me entienda mejor. Hay dos subconjuntos que son especiales para cualquier conjunto. Estoy poniendo acá el A, el M y el C, que son tomar pequeñas partes de todo el conjunto B, ¿verdad? Tomo 2 elementos, tomo 3, tomo 1. Son sí. subconjuntos. Pero todos los conjuntos que existen en este mundo tienen dos subconjuntos especiales. Uno es el vacío. El vacío es subconjunto de cualquier conjunto, de lo que sea que uno tenga. Vacío siempre es subconjunto. Vacío siempre es subconjunto de cualquier otro conjunto. Y el otro subconjunto especial es que todo elemento, todo conjunto, perdón, es subconjunto de sí mismo. ¿Sí? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. En este último caso en particular, es que, bueno, se le agrega también la rayita porque no solo es subconjunto, sino que es exactamente igual. Ahora bien, cuando nosotros, repito, cuando nosotros sabemos puntualmente cuáles son los elementos de los subconjuntos, entonces nosotros podemos saber si usamos la inclusión estricta o la inclusión con el igual abajo también. Si nosotros sabemos que el subconjunto no llega a tener todos los elementos del conjunto más grande, como por ejemplo, en este caso, A, C y M, como no llegan a tener todos los elementos del conjunto más grande, entonces se coloca simplemente el símbolo de la inclusión, la U, digamos, acostada. Pero cuando nosotros no sabemos cuáles son los elementos y queremos decir que es un subconjunto, entonces se utiliza la otra notación, la de la inclusión, la de la U, digamos, con la raya en la parte de abajo. Oh, entonces, pero en ese caso no utilizaríamos el igual, o el igual se ocupa solo cuando conocemos todos los valores de los dos conjuntos. Es que vaya, Cuan- ¿cómo le dijera? Digamos que el igual lo puede, la U, por decirlo así, y el igual lo puede usar usted cuando quiera. Conozca o no conozca Mm, los elementos. Digamos que lo No, puede no, usar usted en la notación que quiera. Pero yo- cuando ya usted conoce puntualmente cuáles son los elementos, entonces también no necesariamente tiene que colocar el igual, sino que puede colocar solo la U. no, pero yo me refería al igual, a las dos rayitas. Cuando decimos A igual a B, que los dos son conjuntos, Ah, ajá, a eso. no, bueno, si usted tiene la certeza total de que son exactamente iguales, le puede colocar el igual de una vez. Le puede Ah, colocar, le puede ok. colocar. Es que esto como le digo, esta de
esta que estoy marcando acá, de la inclusión o igualdad, es cuando uno sabe que A es subconjunto de B, uno sabe que eso es cierto, pero por diferentes circunstancias no sabe si llega a ser completamente igual al conjunto o no. Cuando uno sabe que es un subconjunto, pero no tiene la certeza de si alcanza a ser completamente igual al conjunto o no. En el material de teoría de conjuntos 2, si no me equivoco, hay una definición también de subconjuntos propios, creo. Sí, subconjuntos propios en la página 59 del material, 9 del PDF. Ahí dice, está la definición de subconjunto propio. En esa definición de subconjunto propio, usted va a ver la mezcla de todos los símbolos que le estoy colocando acá, porque le dicen que el subconjunto propio simple y sencillamente es aquel donde la inclusión es estricta, es decir, son el A, el C y el M que yo he colocado acá, cuando es solo la U, cuando la inclusión es estricta. Y ahí definen la inclusión estricta de esta manera para subconjuntos propios. A está incluido en B. Esto significa que A está incluido o es igual a B y A es distinto de B. Es decir, A está incluido o es igual a B, pero A es distinto de B. Por lo tanto, queda solo la inclusión estricta. Pero si usted, insisto, si usted ya sabe que los dos conjuntos son iguales, o si usted está tomando específicamente como subconjunto el propio conjunto, que eso es cierto, un conjunto, es subconjunto de sí mismo, en ese caso puede usar de una sola vez el símbolo de igualdad y no necesariamente ponerle este. No sé si más o menos. Sí, la verdad sí. Sí, Tenía pequeña ok. duda. No, sí, la verdad es que como les decía en un inicio, hay que tener mucho cuidado con la notación. A veces hay cositas que cuando uno lo lee en algún material de una forma y en otro de otra forma, puede que le estén diciendo lo mismo, pero usan simbología diferente, palabras distintas y a veces uno también se suele confundir, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, vaya. Aquí están los dos conjuntos especiales que ya les mencionaba. Aquí está en este primer cuadro. Vacío es subconjunto de cualquier conjunto y un conjunto es subconjunto de sí mismo. Son dos propiedades, si lo queremos ver de cierta manera, que hay que tener en cuenta. Vacío es subconjunto de cualquier conjunto y todo conjunto es subconjunto de sí mismo. En este caso se ocupa la inclusión y el símbolo de igualdad porque, como les decía, eso se puede usar para cualquier subconjunto. Usted lo puede usar siempre. Y en el caso particular que ya conozca los elementos, pues también podría usar la inclusión estricta. De hecho, en el caso de vacío también puede poner que A está incluido estrictamente, que vacío está incluido estrictamente en A, si usted conociera quién es A. Bueno. Y también para decir que un conjunto es igual a otro, una forma de verlo o de hacerlo es esta. A es igual a B cuando uno cumpla. A esto se le conoce como doble inclusión. Cuando nosotros veamos ya pruebas de demostraciones en lógica y a medida que usted avance en su carrera, muchas veces se encontrará con problemas en los libros que le dice la demostración se va a hacer por doble inclusión. Haga la demostración por doble inclusión. ¿Qué significa eso de doble inclusión? Significa que en algunos casos, para probar que dos conjuntos son iguales, si nosotros no podemos sacar elemento por elemento los elementos de A y de B, que eso sería lo más fácil, pero a nivel más avanzado casi nunca puede uno sacar los elementos por diferentes razones. Entonces, una forma de comprobar que dos conjuntos son iguales es ver la doble inclusión, es decir, ver que A está incluido en B y recíprocamente B está incluido en A. A eso se le llama doble inclusión. Un conjunto incluido en el otro y viceversa. Cuando eso sucede, pues no queda más que como conclusión A sea estrictamente igual a B. Así que esta parte veámosla como una propiedad, que A es igual a B, sí, solo si A está incluido en B y B está incluido en A, o A es subconjunto de B y B es subconjunto de A.
Veámoslo como una propiedad que vamos a usar cuando ya entremos también a la parte de algunas demostraciones con conjuntos. Bueno, otro conjunto importante, y este bastante, pero bastante importante, es el llamado conjunto potencia. Como ya vimos, al tener un conjunto de elementos, nosotros podemos empezar a sacar subconjuntos, pequeñas porciones de elementos del conjunto más grande. Cuando nosotros sacamos todos los posibles subconjuntos de un conjunto, entonces ese es mi conjunto potencia. El conjunto potencia se representa por una P mayúscula y entre paréntesis el nombre del conjunto al cual se le está sacando. En este caso, pues vamos a ver. Supongamos que tenemos como conjunto A al conjunto formado por los números 1, 2 y 3. Así, solo esos tres. Entonces, el conjunto potencia de A, P mayúscula de A, algunos libros lo ponen como una P en letra de carta, otros como una P en letra de molde, pero eso depende de cada quien, pero es una P mayúscula. El conjunto P de A sería el conjunto de todos los subconjuntos de A. ¿Cuáles son todos los subconjuntos que existen de A? Bueno, vacío ya dijimos que es subconjunto de cualquier elemento. El propio conjunto A es subconjunto de sí mismo. Estos dos siempre van en el conjunto potencia. Y después empezamos a ver todos los posibles subconjuntos de un elemento. Cada subconjunto lo van a poner entre llaves, así. 1. Estos son los subconjuntos de un elemento, separados por comas. Luego los subconjuntos de dos elementos, el 1, 2, el 1 con 3 y por último el 2 con 3. Los subconjuntos de tres elementos ya no se ponen, ¿por qué? Porque como el conjunto global tiene tres elementos, los subconjuntos de tres elementos es el mismo A. Entonces en este caso el A pues ya lo pusimos al final, es el segundo subconjunto. Así que aquí tendríamos nosotros todos los subconjuntos de A. Cuando todos esos subconjuntos yo los pongo formando a su vez un conjunto, a eso se le llama conjunto potencia. Entonces, en pocas palabras, el conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto A. En este caso quedan 8 subconjuntos, ¿no? Esto tiene una relación con las proposiciones también porque la cantidad de subconjuntos de un conjunto o la cantidad de elementos del conjunto potencia es 2 a la n, donde n es el número de elementos del conjunto. Entonces, en este caso, el conjunto tenía 3 elementos, 2 al cubo es 8 y por lo tanto la cantidad de subconjuntos que va a tener este conjunto pues es 8. Si tuviera 2 elementos nada más, la cantidad de subconjuntos sería 2 al cuadrado, 4. Y así sucesivamente, ¿no? La cantidad, repito, de subconjuntos del conjunto A, pues es 2 elevado a la n. Bueno, notemos que cada elemento del conjunto potencia es un conjunto. A su vez, todos los elementos del conjunto potencia son conjuntos, por eso se le llama conjunto de subconjuntos. Así que aquí no es que el 1, solo el número 1 sea elemento de PDA, sino que es el subconjunto 1 o el subconjunto formado por el 2 y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Sí, con respecto al conjunto vacío, Ajá. tenía duda más antes porque veía Diga, diga. en los proyectos que él siempre lo ponían, pero ya lo explicó usted, ya me quedó claro. Ajá. Pero y ahora, ¿por qué no lo ponen en los anteriores? O sea, ¿por qué solo en este lo sacan a resaltar? Permítame que... Ajá, diga. Que iba pasando ahí un auto, no le oí. Ok. Ajá. Sobre el conjunto vacío, que en los Sí. otros no lo sacan. O sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, pero si siempre van, ¿por qué no lo recalcan? O no los resaltan. No sé cómo explicarlo. Es que vaya, en el subconjunto 1, en el del 2, en el del 3, en todos esos subconjuntos que sí tienen números,
los números que van ahí son son elementos de A, que pueden ser números o letras según los elementos de A, pero son elementos de A. O sea, los subconjuntos son aquellos que están formados por elementos del conjunto A. Subconjuntos de un elemento, subconjuntos tomando dos elementos, y si los tomo todos, que es el propio A. Pero vacío no es un elemento de A. O sea, vacío no es un elemento que forme parte de A. Vacío es un conjunto que no tiene elementos, pero por eso es que Ah, no va incluido en los otros. Vacío no es un elemento del conjunto A, repito, es un subconjunto de A. Uh-huh. ya, ok. Ajá. Sí, por eso no se pone en los otros. Ya. Bueno, vamos a ver. Ok. Aquí tenemos unos pequeños ejercicios, no los vamos a hacer todos, solo vamos a comentar un poco cómo se harían, que estos aparecen en la guía de ejercicios del material de teoría de conjuntos. Ahí aparecen estos ejercicios. Y bueno, en la primera parte dice, escriba los siguientes conjuntos, y ahí nos aparecen un montón de conjuntos. Escriba los siguientes conjuntos por extensión. Escribir los siguientes conjuntos por extensión. ¿Qué significa eso? Escribir la lista de todos los elementos del conjunto, ¿no? Entonces aquí, la primera parte, si se fijan, aquí está lo que les mencionaba, que a veces la notación por compresión no lleva necesariamente los dos puntos. Eso es muy cuestión del autor del material. La notación de los dos puntos se ocupa en el material de teoría de conjuntos, y en el de teoría de conjuntos 2 ocupan una línea vertical. Esa línea vertical incluso puede ser línea diagonal o los dos puntos, pero los tres hacen la misma función, representan lo mismo. Entonces aquí, lo primero, lo que va a la izquierda de la línea es la forma general de los elementos, y lo que va a la derecha es como la propiedad que cumplen. Entonces, solo es cuestión de irle dando los valores, en este caso a la n o a la x, según sea el caso, y ver cuáles son los posibles elementos de los conjuntos. Al ser representaciones por extensión, no deberían ser elementos con demasiados conjuntos. No deberían ser, conjuntos con demasiados elementos. Deberían ser conjuntos que tuvieran una serie de elementos bastante pequeños, 1, 2, 3, 4 o 5 incluso. El literal A y B, por ejemplo, es de evaluar el valor de n, el C también, y ahí le dan las condiciones. En el A y B está bien fácil porque ya le dicen cuánto va a valer n, solo es de irle dando valores como el ejemplo que hicimos anteriormente. Y en el C le dicen que son todos los números de la forma 1 sobre n cuadrado, donde n pertenece a p. En este caso, le están diciendo que n es un número par y que n es menor que 11. Entonces vamos a hacer este literal C. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? Le voy a poner que es el conjunto C. Como n me dice que es par y menor que 11, pues cuáles son entonces los posibles elementos que puede tomar ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar ahí n? Ahí no se incluirían negativos, ¿cierto? No, porque le dicen, no, n es un número par y n es menor que 11. Bueno, pero igual, aunque incluyera los negativos, por la forma que tiene el número, como es 1 sobre n cuadrado, Ajá. pues no entra ahí en cuenta. Pero igual serían 2, 4, 6, 8 y 10. Sí, solo estoy tratando de ver la notación de CP mayúscula. No es una que usualmente se ocupe. No sé si están queriendo decir que son primos o que son pares. La Sí, P esa pregunta le iba a mayúscula. hacer. Ajá. No. Los números primos no tienen una representación así con letra. Y los números pares es raro también que la denoten así. Pero quiero ver si hacen alguna especificación en el material.
Bueno, pero si fueran números primos, solo sería uno, que es el 2. Yo más bien diría que son pares. Bueno, tomémoslo como que fueran pares porque no veo ninguna aclaración de esa simbología. Vamos a ver, vamos a ver. O no sé si se habían equivocado y quizás sería una R. O no, bueno, una R no, una N naturales. O quizás quisieron poner Z, no sé. Pero bueno, supongamos que son los números pares nada más, menores que 11. Entonces vamos a tomar aquí que el N es 2, 4, 6, 8 y 10. Y entonces, aunque fueran negativos también, pues va a terminar dando lo mismo y empezamos a evaluar. Quedaría 1 sobre 4, 1 sobre 16, 1 sobre 36, 1 sobre 64 y 1 sobre 100. Y ahí tendríamos ya la representación por extensión. Solo es, repito, ir colocando todos los elementos del conjunto, uno por uno. En este caso, evaluando la forma de los números en cada uno de los n que el ejercicio ya le da puntualmente, como en el A y B, o que le da la condición que cumplen para irlos nombrando. Así que no es que los elementos del conjunto son los n nada más en este caso, sino que agarran los n que están en la condición y los sustituyen en la fórmula, digámoslo así, de los elementos del conjunto. Diferente es en la columna de ejercicios, digámoslo así, que está del lado derecho, porque ahí no hay ninguna fórmula al inicio, sino que solamente le dicen que son n y x que pertenecen a cierto tipo de número y luego le dan una condición. Entonces ahí ya los n y x que saquen de esa condición van a ser los elementos del conjunto. Así que ahí tenemos estos ejemplos que son ejercicios, perdón, que son de sacar todos los elementos, la lista de elementos de los conjuntos. Luego tenemos los, no sé si iba a preguntar algo. Sí, Ajá. tenía una duda con respecto al H y al I, creo que era. Ajá. A ver, ejercicio. Sí. Vaya, en el H son los naturales. Ajá, y el Son los otro son los naturales y en el otro enteros. son enteros. En el H Pero, le dicen que son los naturales que están entre 3 y 7. Es decir, ajá. los naturales que están entre 3 y 7, simplemente le vamos a poner aquí H en honor al literal. Como es una desigualdad estricta, solo serían el 4, el 5 y el 6. Números naturales entre 3 y 7, sin contar a 3 y 7. Perfecto. Vaya, ahora bien, en el I le dice que son enteros. Ojo, enteros. Eso implica positivos, negativos e incluso cero, cuyo valor absoluto está entre 3 y 7. Vaya, ese valor absoluto le hace entender a uno que los números pueden ser positivos o negativos porque el valor absoluto lo que hace es volverlo todo positivo. Entonces, le están diciendo que los números son todos aquellos enteros cuyo valor absoluto esté entre 3 y 7. Si el número es positivo, pues ahí entran el 4, el 5 y el 6, como en el caso anterior. Pero como lo que tiene que estar entre 3 y 7 es el valor absoluto, también pueden estar el menos 4, el menos 5 y el menos 6. A mí me confundió porque como ahí nos está diciendo que n mayor que 3, no, o sea, no habría por qué No, poner no, no, negativo. no, no, pero en el I le dicen valor absoluto de n. Ah, tengo que tener en cuenta los negativos. Exacto. Ahí hay que tener mucho cuidado porque no solo en esta materia, sino que en muchas otras, cuando a uno le sale algo con valor absoluto, hay que recordar que lo que está dentro del valor absoluto puede ser tanto positivo como negativo, porque el valor absoluto termina haciéndolo todo positivo. Entonces, por eso le han puesto esos dos, para que usted sepa hacer la diferencia de analizar el valor absoluto en cada caso. Sí. Ah, bueno. Ok. Ok, Gracias. bueno, bueno.
Vaya, las siguientes dos tandas de ejercicios en el numeral 2 dice, enumere 5 elementos de cada uno de los siguientes conjuntos. Es decir, en el numeral 2 no le están pidiendo que saque todos los elementos, simplemente que diga 5 elementos particulares de cada conjunto. Le dan ahí la fórmula, por decirlo de alguna manera, de los elementos y la condición que cumplen. Por ejemplo, en el primero le dice que son números naturales donde la condición es que sean divisibles entre 5. Hay que tener cuidado con esa palabrita. Una cosa es divisibles y otra cosa es que dividan o que sean divisores. Divisibles es cuando usted lo puede dividir, entre exactamente entre algún número. En este caso, divisible entre 5 es cuando usted lo puede dividir entre algún número. Cuando usted lo puede dividir entre 5 en este caso. Y que sea divisor es cuando usted el número lo puede dividir exactamente entre ese que quiere saber que es divisor. Bueno, entonces, voy a averiguar qué significa esta P, fíjense. En este material porque ya aquí aparecen otros ejercicios, así que para no decir algo que no es cierto, porque yo no recuerdo haber visto esta notación del P, voy a averiguar qué significa esta P y les voy a confirmar el sábado. Ahí quedamos pendientes con el significado de este P. O son números pares o son números primos, uno de esos dos. Bueno, entonces aquí en el numeral 2, repito, solo es de dar 5 ejemplos de números o de elementos de estos conjuntos. En el número 3, enumere 5 elementos adicionales. Vaya, en el 3 también es de colocar 5 elementos, pero es como que usted vea los conjuntos y descubra la secuencia. Descubrir la secuencia de los conjuntos, de los elementos. Por ejemplo, veamos el literal A. Dice 1, 3, 5 y 7. Es fácil ver que la secuencia es que son números impares. Entonces, los siguientes elementos, ¿cuáles serían? Serían 9, 11, 13, 15. 9, 11, 13, 15. Por poner ejemplo de la secuencia. En el literal C, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15. Ahí ya se vuelve un poquito más complicada la secuencia de valores que nosotros podemos identificar. ¿Cuál sería la secuencia en el literal C? ¿Qué característica le ven en común a los elementos del literal C? Yo no le veo ninguna, veo impares y pares combinados. No Sí, sabría ahí decirlo. están impares y pares. Son pocos los números que hacen falta, pero veamos cuáles son los que hacen falta. Hace falta el 1, el 2, hace falta el 4, hace falta el 7 y el 8, el 11, 13, 14, 16, 17 y así sucesivamente. Podemos ver que van faltando entre 1 y 2 elementos, es decir, veamos aquí la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ver. Aquí tenemos del 1 al 15. ¿Cuáles son los que están descartados? El 1 y el 2. Luego está el 4, no está. Se descarta el 7 y el 8. Se descarta el 11. Luego 12. Descartan el 13 y el 14. Veamos cómo va fíjense que la secuencia, si ustedes ponen todos los números, la secuencia de los descartados es 2, 1, 2. Descartan primero 2, luego solo 1. Luego descartan otros 2, luego solo 1. Y así. Y los que van quedando van en secuencia de 1, 2, 2 y así sucesivamente.
Entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer esta secuencia? Lo que pasa es que aquí al final se rompe en el 15. Está un poquito complicado esto. En el 15 sería 16, 17, 18, 19, 20. Y se quitan el 16 y el 17. Y está el 19 y eso. Los que se van quitando van en una secuencia de quito 2, luego quito 1, luego quito otro 2 y así sucesivamente. ¿Cuál es el que le seguiría al 20? Este, 22, no. Vamos a ver. Porque, claro, Si hacemos el corte en 15, si hacemos, digamos, un cortecito aquí en 15, vemos que después de 15 la secuencia como que vuelve a ser la misma. Si lo ponemos así, como que vuelve a ser la misma. Fíjense que después de 15 van 2 tachados, 1 no, luego otro tachado y luego otro no. Entonces, si hacemos como un corte en 15, después de 20 iría el 21, 22 y 23 serían 2 tachados, luego irían 24, 25, por poner un ejemplo ahí de 3. Este sí está un poquito confuso porque quizás harían falta que le dieran a uno, 2 o 3 valores más como para ver si en efecto la secuencia después de 15 se reinicia entre los que se quitan y los que no. De ahí en los otros, por ejemplo, vamos a ver. En el F, que está pi, 4pi, 7pi, 10pi, en el F la secuencia fácilmente se puede ver que se le va sumando 3pi. Si a pi le sumo 3pi, me queda 4pi, luego le sumo 7pi y así. Le van sumando 3pi. En el G va disminuyendo, va aumentando, perdón, de 3 en 3. Va aumentando 3 unidades. Les van sumando 3 y 3 y 3 a todos los elementos y ahí los van obteniendo. En el H también le van sumando de 3 en 3. El G y el H son bastante parecidos. En el H le van aumentando de 3 en 3 y en el G, viendo bien los puntos suspensivos, en el G le van a ir disminuyendo, porque el G van a colocar elementos menores que menos 8 y en el H elementos mayores que 7, pero siempre de 3 en 3. Unos aumentan y los otros van a ir disminuyendo. Y así es de ver la secuencia. Creo que este C es uno de los más complicaditos de ver y quizás el D. En el D, si se fija bien, la secuencia sería que todos los elementos son la suma de los anteriores. Por ejemplo, el 3, que es el tercer número en el literal D, el 3 es la suma de 1 con 2. El 5 es la suma de 3 con 2. El 8 es la suma de 5 con 3. El 13 es la suma de 8 con 5. Entonces, cada número que uno va colocando es la suma de los dos anteriores, para que puedan ver ahí una secuencia. Esa creo que es la de Fibonacci. Parecida, porque la de Fibonacci tiene una particularidad con los primeros dos elementos, que los dos son 1, si no me equivoco. Sí, 1, 1, 2. Pero más o menos por ahí va, muy parecida. Sí, correcto. Ajá. Pero bueno, el punto es que en esta tercera parte es de ver la secuencia de los elementos y tratar de descifrar cuáles serían los 4 siguientes. Luego tenemos el numeral 4, ya casi para ir terminando esto.
donde dice escriba una descripción formal para cada uno de los siguientes conjuntos. En el numeral 4, pues entonces ahí lo que tienen que hacer es escribir la notación por comprensión. Escribir la notación por comprensión. Entonces, por ejemplo, en el A dice el conjunto que contiene a los números 1, 10 y 100. Bueno, como solo son 3 elementos, este lo pueden escribir por extensión 1, 10, 100. Y le ponen un nombre, digamos conjunto A. Luego nos dice, vamos a ver, vaya, el C, el conjunto de los números naturales menores que 5. Para el literal C, este lo podrían escribir ustedes como el conjunto de los X que pertenecen a los naturales, tal que X es menor que 5. Y ahí ya lo escribieron por comprensión. Y si lo quieren colocar como un conjunto por extensión también, pueden colocar el 1, 2, 3 y 4. Así que ahí ustedes escogen por comprensión o por extensión. Casi siempre una descripción formal se refiere a escribirlo por comprensión. Y eso sería todo. Luego en el 5, ¿cuántos elementos tienen los siguientes conjuntos? Escriba infinito para los conjuntos infinitos. Bueno, en este caso, hay simplemente de ver cuántos elementos tiene. El conjunto A, por ejemplo, está formado por el menos 1, 1, tiene 2 elementos. El conjunto B tiene el 1, 2, 3, 2, 1. El 2 y el 1 aparecen repetidos 2 veces. Entonces la cantidad de elementos que tiene, como son todos los elementos distintos, porque ya dije antes, si hay alguno que aparece más de una vez, se toma como que solo estuviera una vez. Así que cuando contamos elementos, los repetidos no se cuentan. Así que el literal B tendría solamente 3 elementos, que son el 1, 2, 3. El literal D está bastante interesante. El literal D está bastante interesante. ¿Cuántos elementos tiene el D? 1. 1. ¿Y el literal D es el conjunto vacío o no? No, es su conjunto. Ajá, correcto, porque va entre llaves, ahí hay que tener el cuidado, ¿no? Sí. Si solo fuera vacío sin las llaves, entonces uno dijera cuántos elementos tiene, pues ninguno, porque sería vacío. Pero ahí estamos hablando de que es como un subconjunto, un conjunto formado por el conjunto vacío. Entonces, estamos hablando de un conjunto de subconjuntos que solo tiene el vacío y por lo tanto eso sería 1. O sea, tendría, mejor dicho, tendría un elemento nada más. Correcto. ¿Y el E? 1. Sí, ajá, porque es como que estoy escribiendo el mismo 2 veces, ¿no? Un El conjunto, vacío, ajá. como lo estoy escribiendo 2 veces, ajá. Ya sí lo veo, Correcto, sí. correcto, correcto. Bueno. Sí, exacto. Bueno, y así, ese 5 creo que solo tiene esos literales. Sí, solo esos 5. Ah, bueno, no, quiero ver. Ah, no, perdón, todos los que están del lado izquierdo también son del numeral 5. Todos los que están a la derecha, perdón, hasta Sí. el literal U. Todos esos son ahí del numeral 5. Ahí hay que tener nada más el cuidadito, ¿no? De si va con llaves o no va con llaves y así. Vaya, en el caso de, vamos a ver. Aquí hay unos conjuntos que pueden confundir, como por ejemplo el C. En el C dice 1, 2 y dice 3, 4, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado con una situación, y es que a veces vamos a trabajar con conjuntos numéricos, reales, enteros y así, y a veces con conjuntos un poquito raros, con conjuntos que pueden tener números, pero estar representados de una forma un poquito rara. Así que aquí para algunos ejercicios, como por ejemplo este del 5C, y que también los podría llevar a algún análisis diferente del 5E,
léanse el material de teoría de conjuntos 2. En la parte de conjunto potencia hay un ejemplito por ahí que les puede ayudar en eso. Y bueno, cuando nosotros hablamos de cantidad de elementos de un conjunto, a eso se le conoce como el cardinal de un conjunto. Calcular el cardinal de un conjunto es calcular la cantidad de elementos que tiene. Si es un intervalo, pues si los números son reales, la cantidad de elementos es infinita. Entonces, aquí hay varios que les pueden salir que son intervalos y bueno, la cantidad de elementos es infinita, ¿no? Bien, así que yo los invito a repasar un poquito estos ejercicios. No son largos, o sea, son bastantes, pero no tienen una solución demasiado extensa, no hay mucho que escribir, simplemente hay que sentarse un ratito y analizarlo cada uno de ellos. Sobre todo, tal vez no es que sean ejercicios de parcial, insisto, porque son bastante inmediatos. No digo que no vayan a salir, pero puede ser que no lo vea usted como un ejercicio de parcial, pero sí son ejercicios que ayudan bastante a definir conceptos, a entender algunos conceptos que pueden quedar hasta cierto punto en el limbo, ¿no? Y que a veces a uno le pueden confundir. Bueno, esto era todo por hoy, muchachos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, Lin, solamente eso.